Bien, buenas noches con todos, buenas noches con todas. Vamos a empezar también ya nuestra sesión en relación a la psicología evolutiva. Y bueno, la semana anterior nos habíamos quedado en el apego, ¿no? Y también en relación a lo que es el foro, ¿no? Que hemos hecho, y bueno, también lo he revisado, el foro, y vamos a hacer una actividad justamente a partir de los criterios recogidos en el foro, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver. Bien, ahí se puede ver, por favor. Sí, profesor, buenas noches, sí se ve. Buenas noches con todas. Sí, entonces, hemos iniciado lo que es la etapa de la infancia y la idea es ir, reflexionando, viendo aspectos vinculados ya a las diversas facetas del desarrollo, ¿no? Tanto el aspecto afectivo, el aspecto cognitivo, el aspecto también motivacional o de voluntad, los aspectos de sexualidad. Entonces, es bien importante. Habíamos ya empezado con respecto a lo que era el apego y también ustedes ya habían participado en el foro, ¿no? Entonces, la idea es un poco ir recogiendo cuál es el interés, ¿no? ¿Por qué la psicología en un momento determinado le empieza a dar mayor peso e importancia a este vínculo temprano, ¿no? Que se establece el, entre la madre y el bebé, ¿no? Entonces, de hecho, hay varios elementos que ya implicaban un conjunto de estudios. Si bien es cierto, el vínculo humano, ¿no? Madre-bebé, no es lo mismo que el vínculo animal, pero definitivamente los estudios en etología daban algunas pistas sobre estos vínculos tempranos, ¿no? Y cómo hay de repente ya inclusive algunos periodos sensibles para establecer estos vínculos, ¿no? Especialmente en los animales donde la impronta biológica tiene más peso, ¿no? Tiene más peso. En cambio, en el ser humano, la impronta social, cultural, tiene mucho mayor peso, ¿no? Pero eso no involucra que también tengamos presente pues estos condicionantes biológicos con la cual venimos, ¿no? Entonces, y por eso en algunos autores todavía sigue existiendo una fuerte carga de proponer que el apego es como una conducta instintiva, ¿no? Una conducta instintiva, ¿no? Esto, bueno, es, y como yo siempre le decía, bueno, en psicología todo es discutible, ¿no? Todo, absolutamente todo es discutible. Entonces, y bueno, definitivamente plantear que es una conducta instintiva está muy vinculado también con las tesis, ¿no? O, digamos, la orientación que al inicio se preocupó un poco más del apego, ¿no? Que ese es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es un aspecto que sabemos que el psicoanálisis tiene como fundamento, digamos, de sus planteamientos, plantear ya que el ser humano viene equipado, ¿no? De un conjunto de mecanismos biológicos que son, digamos, de alguna otra forma, elementos importantes, relevantes para su construcción como personalidad. Pero reitero, esto es un aspecto bastante, digamos, controversial, ¿no? Controversial. Lo importante es ver que definitivamente, ¿no? Un bebé nace, lo que se llama, digamos,
en un estado de inmadurez, ¿no? Y va a tener un estado de inmadurez prolongada, ¿no? Todavía sus sistemas biológicos, muchos de ellos ya han alcanzado un nivel óptimo de desarrollo, pero hay otros que todavía requieren todo un tiempo, todo un cuidado para que alcancen también un nivel adecuado de desarrollo, ¿no? Y aparte de ello también un elemento importante es cómo este infante obtiene en un proceso mayores niveles de autonomía, ¿no? Mayores niveles de autonomía. Y eso obviamente va a ser un proceso de construcción eh, eh, interpersonal, ¿no? Conjuntamente con el adulto o los adultos que se vinculen en su medio inmediato del infante, ¿no? Entonces definitivamente hay pues estos elementos y obviamente ya, bueno, nosotros llevamos sobre nuestros hombros casi, bueno, 100.000 años, ¿no? 100.000 años ya de Homo sapiens sapiens, ¿no? ¿No? 100.000 años. Ahora las civilizaciones más antiguas, ¿no? Las civilizaciones más antiguas están más o menos en el borde, pues, de los 10.000 años atrás, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿No? Ya hablamos de civilizaciones más organizadas, más jerárquicas, y que en todo ese tiempo también se ha venido estableciendo cómo debe ser el vínculo con los seres humanos que nacen, ¿no? Es decir, no es solamente un elemento importante ahora, sino que también ya en etapas anteriores existía un conjunto de concepciones, ¿no? Entonces, aquí hay que ver ese aspecto, ¿no? Lo que nos está planteando de repente también esta teoría del apego, ¿no? Y un elemento importante que creo que ahora sí hay un elemento de mayor coincidencia, ¿no? De mayor coincidencia, es esto de aquí, ¿no? Dice, la madre es el organizador psicológico para la salud mental del niño. Ya sea la madre o quien haga de cuidador, ¿no? Pues también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, en la gran mayoría de casos es la madre, ¿cierto? La madre, pero también pudiera ser otro familiar, ¿no? Que a veces puede suplir el rol materno por X motivos, ¿no? ¿No? Otro cuidador. Entonces el niño, el infante, requiere que alguien, ¿no? Interactúe con él para que pueda organizar psicológicamente su mundo, ¿no? Pueda organizar sus procesos cognitivos, afectivos, motivacionales, su psicomotricidad, pueda organizar también sus aspectos de repente nutricionales, es decir, la importancia que tiene este vínculo, ¿no? Este vínculo. Y bueno, se habla también de funciones vinculados mucho, es decir, eh, tenemos que estar próximos a este bebé porque de eso depende su supervivencia, ¿no? También, ¿no? Obviamente, el contacto, ¿no? Contacto continuo, frecuente, el contacto sensible, cariñoso, cuidadoso, obviamente va a redundar, pues, en los aspectos de seguridad, ¿no? De confianza que vaya a tener ese bebé, ¿no? Y ahí ustedes recordarán, por ejemplo, Erickson, la primera etapa, ¿cómo le llamaba, no? Le llamaba confianza, ¿no? Le llamaba confianza versus, ¿no? Versus desconfianza, ¿no? Es decir, el primer año de vida, el niño tiene que establecer un vínculo de confianza de que existe un cuidador, una persona que es sensible a sus necesidades, que, digamos, está atenta de repente a sus procesos de desarrollo, y eso es un elemento importante, planteaba Erickson, como primera etapa del desarrollo, ¿no? Prácticamente el primer año de vida, ¿no? Y también otro elemento importante es que en el vínculo de apego va a haber estimulación, ¿no? Va a haber estimulación tanto de la madre
hacia el hijo como del hijo hacia la madre, ¿no? Una estimulación mutua, pero es una estimulación que también va a enriquecer la organización psicológica del bebé, ¿no? Y obviamente este cuidado, ¿no? Este acercamiento, este vínculo de protección, este vínculo de cuidado, este vínculo cariñoso y sensible, obviamente también repercute pues en los aspectos de salud física y salud psicológica, ¿no? Justamente por esta unidad que existe en el ser humano, ¿no? Es decir, si bien a veces podemos separar aspectos del ser humano, ¿no? Como lo inmunológico, lo endocrino, lo psicológico, pero digamos todo es una unidad, ¿no? Y obviamente este vínculo, sobre todo lo que ustedes también han señalado ahí en el foro, cuando ya han hablado del apego seguro, obviamente va a ser un elemento clave también para los aspectos de salud física y psicológica, ¿no? Otro elemento es también cómo estos vínculos primeros de apego con las figuras más cercanas en casa son como una especie de, como podríamos llamarlo como microlaboratorio, ¿no? Un microlaboratorio social, ¿no? Es decir, ese elemento también configura o da también más pistas, más elementos para ya una vinculación ya con otras personas que no pertenecen al vínculo inmediato, ¿no? Como decía la teoría ecológica, tenemos nuestro microsistema, ¿no? Es el microsistema familiar, pero luego nos vincularemos con otros microsistemas, ¿no? Participaremos, ¿no? Pero digamos el microsistema de origen, donde se van también desarrollando habilidades sociales para la comunicación, para la interacción, obviamente parten también del apego, ¿no? Y otro elemento también la función placentera, ¿no? Es decir, cómo también estos vínculos generan elementos de placer, de disfrute, de goce, porque, digamos, tiene, ¿no? El bebé en su vínculo con el adulto, establece mediante la estimulación, mediante las caricias, mediante las sonrisas o las risas, mediante de repente proponerle un conjunto de actividades, permite también satisfacer esa función, ¿no? La función placentera. Y bueno, ya los tipos de apego fueron planteados por Mary Ainsworth, ¿no? Y en la cual ella da cuenta de este famoso experimento llamado la situación del extraño, ¿no? La situación del extraño. Entonces, esa situación, un ratito vamos a verlo por aquí. A ver. Ya, entonces estamos viendo este aspecto. Y un poquito la idea también siempre es comenzar, como se dice, ¿no? Un poco ver a veces estos cursos de psicología, no solamente este curso, sino otros cursos más, a veces también nos llevan a pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Cómo ha sido, por ejemplo, nuestro desarrollo afectivo, qué elementos, digamos, fortaleza recogemos de ese proceso, o qué elementos de repente han sido necesarios y de repente ya han sido superados, ¿no? Comentaban hace un rato sobre el tema del machismo, sobre el tema de repente de lo que es a veces estas estructuras a veces paternalistas que a veces existen, ¿no? Y de seguro siempre estamos en proceso pues, de reestructuración y reorientación, ¿no? Es un proceso constante y permanente. Y lo mismo pasa con la sexualidad, ¿no? También nosotros hemos tenido una vivencia, ¿no? Una vivencia, un aprendizaje de lo que ha sido la sexualidad, ¿no? Y justamente queríamos ver este aspecto que hice por aquí, ¿no? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Yo? Adelante. Me acuerdo que Bruno Bettelheim escribió en algunos de sus libros el siguiente anécdota. En una de sus conferencias solicitó la participación del auditorio.
Obediente, una dama se puso de pie y preguntó, doctor, ¿desde qué edad debe impartirse la educación sexual? Tengo una niña de 9 años y no sé si ya debo enseñarle algunas cosas. El doctor Bertel contestó, señora, salga rápidamente de esta sala y corra directo a su casa e inicie de inmediato su educación sexual. Ha perdido usted 9 años. Hay padres que pierden más tiempo, otros toda una vida. Muy bien, gracias Natalie. ¿Qué les parece esto? ¿Se corresponde a algo en la realidad? ¿O? Yo creo que sí, profesor, porque a los hijos hay que enseñarles desde pequeños, ¿no? ¿Qué es la sexualidad? Ujú, Hombre, mujer, sus partes íntimas llamadas por su nombre adecuado. ujú, claro, ¿no? Entonces, este es un libro que se llama así, ¿no? Tonterías que se dicen en el sexo, ¿no? Del famoso sexólogo peruano Artidoro Cáceres Velázquez, ¿no? Que fue un sexólogo muy importante en la década de los 80, parte de los 90, ¿no? Fue mi profesor de sexualidad humana en la Universidad de San Marcos, ¿no? Sexualidad humana 1, sexualidad humana 2, ¿no? Y recuerdo mucho sus clases que él, bueno, venía de toda una formación en sexología en Francia, ¿no? En la Universidad de la Sorbona de Francia, y en realidad, pues, imagínense, ¿no? Yo llevé el curso con él, estamos hablando pues del año 93, 94, ¿no? ¿No? Entonces, y todavía los tabús con respecto a la sexualidad eran muy marcados, ¿no? En la sociedad que vivíamos, ¿no? Entonces, imagínense, bueno, escuchar al doctor Artidoro Cáceres, pues, en sus clases, era prácticamente, pues, tomar contacto no solamente con una persona que era, digamos, abierta en cuanto a sus planteamientos, ¿no? Sino que también tenía toda una fundamentación, ¿no? Él, aparte de sexólogo, es médico, es neuropsicólogo, entonces él habla también con un conocimiento, con una base, también tiene, digamos, libros vinculados al aspecto cultural de la sexualidad. Entonces sí, y recuerdo mucho bueno, he sacado del libro que tengo ahí de Artidoro, este fragmento, ¿no? Esta parte, ¿no? Porque me parece que todavía sigue siendo, ¿no? Sigue siendo todavía una preocupación muy fuerte en las familias, muy fuerte en lo que es la formación de los infantes y niños y niñas en cuanto a su sexualidad, ¿no? Entonces, esto nos debe llevar a lo siguiente, ¿no? Si nosotros nos preguntáramos ya para nosotros, es decir, ya nosotros, cada uno de ustedes que está en la sala, eh, un poco ver la educación sexual que ustedes recibieron, ¿no? Que ustedes recibieron. Pregunta uno, ¿no? ¿Quién la brindó? Padres, familiares, cercanos, profesores, amigos, amigas. ¿Quién la brindó esa educación sexual? ¿No? ¿Qué aspectos de la sexualidad fueron los más abordados también, ¿no? Porque la sexualidad es muy, muy amplia, ¿no? ¿No? Es muy amplia, es un conocimiento bastante, bastante amplio, ¿no? Pero hay a veces temas con la cual de repente, ya sea que seas varón o ya sea que seas mujer, de repente se enfatiza más, ¿no? Y también, ¿cómo les hubiese gustado que hubiera sido su educación sexual, ¿no? ¿Cómo le hubiera gustado? Entonces, es un poquito para recoger, a ver, por aquí. Eh, ¿Ahí se ve esto? ¿Se ve el Word? Sí, profesor. Ya. A ver, así, a ver, en la pregunta 1, ¿no? ¿Quién brindó más la educación sexual? ¿Padres? En su caso ustedes, familiares cercanos, amigas, amigos, profesores. ¿Quiénes creen que son los más
los responsables, o no sé si los En mi culpables. caso, en mi Adelante. caso fue más los profesores, más que en mi caso, mis padres, más los profesores que me educaron sobre la sexualidad en el colegio. Un buen dato. A ver. Iris, luego Mariela. En mi caso, profesor, coincido con mi compañera, mis profesores, porque los padres más antes, bueno, en la antigüedad, como decimos, ellos se cohibían a hablar de la sexualidad. Y es así que mis profesores fueron los que me hablaron de ello. Ya, muy bien. Mariela. Igual, profesor. En mi caso, algunas profesoras nos empezaron a hablar sobre el tema. Ya. Así muy leve, pero sí. ¿Eso habrá sido en primaria, secundaria? Secundaria, profesor. Secundaria. Justo empezaron en ese tiempo recién a realizarse las charlas sobre educación sexual y todo eso, me acuerdo, que era un tema tabú, pues para nosotros era algo novedoso. Yo en la educación secundaria no estaba viviendo con mi mamá y bueno, mi papá la única educación que me dio fue cuidadito con estar con algún enamoradito. Y listo. Ya, muy bien. A ver, Diana y luego Luis Flores. En mi caso sí fueron mis padres, profesor, y claro que las profesoras fundamentaron un poco, ampliaron más la perspectiva, todo ese aspecto, ¿no? Pero en mi caso sí fueron mis padres, los dos. Ya, muy bien. Luis. Sí, profe, en mi caso también fueron mis padres, ya que, bueno, debe ser porque eh, en este caso mi mamá es profesora de educación integral. En este caso, bueno, yo soy venezolano, para comentarle, no creo que le haya comentado. Sí. Y allá pues este tema de lo que es la sexualidad y eso, de hecho se trabaja bastante temprano, ¿no? Por parte de los papás. Bueno, sí lo ha notado que más bien el venezolano tiende a ser un poquito más liberal en esa parte, ¿no? Y eso se da precisamente por los padres, ¿no? Pero en Bien. este caso, a mi manera personal fue por mi mamá y mi papá. Luego Ya. sí ya con los profesores. Ya, gracias Luis. Bien. Milagros y luego Evelyn. Profesor, en mi caso también fueron mis papás, pero más que todo mi mamá, porque bueno, en el caso mío, mi papá no le gustaba hablar mucho de ese tema. Entonces, la persona que más me orientaba era mi mamá. ¿Y tu papá orientó a ¿Tienes hermanos varones? No, todos somos mujeres. Ya. Un gran reto para tu papá. Ajá, sí, como que no le gustaba mucho hablar de ese tema. Ya, muy bien. Gracias. Adelante, Evelyn. Sí, en mi caso, más que todo que mis padres, más mi mamá. Mi mamá es la que me hablaba, me especificaba, me decía, bueno, vas a sufrir estos cambios, va a pasar esto. No, como que ya me preparaba, ¿no? Inclusive, sí, bueno, recuerdo mucho. Mi papá ¿Y no a una edad mucho, mi papá determinada? como, ¿A una edad? sí, ya cuando iba a cumplir ya, pues, los 13 años, 12 años, más o menos. Mi papá no mucho, mi papá no hablaba mucho, creo que se avergonzaba mucho en decirme las cosas ya que era mujer. Pero también recuerdo mucho que yo recibía charlas en la parroquia. En la parroquia había un grupo de los prejuveniles y venían psicólogos, venían monjitas también que nos hablaban referente bueno, no a monjitas no tanto, pero sí venían especialistas a hablarnos de ese tema, ya que todos estábamos pasando para la etapa de la juventud, de la adolescencia, mejor dicho, ¿no? Y ahí comenzó, ahí más bien las preguntas eran más extensivas, ya que con mamá no podía yo preguntarle qué va a pasar, eso, ¿no? Como que también me avergonzaba un poco esas preguntas, ¿no? Pero en mi caso fue sí, mi mamá y en la parroquia más. Y los profesores, claro, en el colegio ya fundamentaron más, ¿no? Hay mucho más, ¿no? El tema. Ya, muy bien. Gracias, Evelyn. Y a ver,
Y bueno, entiendo, creo que la gran mayoría, no sé si esto empieza más o menos en los albores de la pubertad, adolescencia, algunos de repente la niñez, otros más temprano de repente, pero creo que la gran mayoría en los albores de la pubertad, la adolescencia, ¿no? Ahora, ¿recuerdan ustedes qué temas eran los más abordados? ¿Recuerdan ustedes? Así, a ver, Los cambios físicos. ya, cambios físicos. ¿Qué más? Bueno, en mi caso, aparte de los cambios físicos, la menstruación más que todo, ¿no? El inicio de la menstruación y todo eso. Ya. Sí, Sócrates, adelante. Profe, bueno, primero, quién brindó los primeros conocimientos, ¿no? Acerca del sexo, la sexualidad y todo ello? Bueno, veo que la mayoría ha tenido la oportunidad de contar con sus papás, ¿no? Que les han brindado orientación, ¿no? En mi caso fue distinto. Mis papás vivieron todo el tiempo en provincias y yo me he criado con mis hermanos mayores. Y bueno, mi hermana mayor casi me dobla la edad, pero después hemos tenido hermanos que son 2 años mayores y así, ¿no? Y entonces, de ellos, ¿no? De los comentarios, incluso de las amistades, muchas veces, ¿no? Conocíamos, o sea, lo que hablan los amigos, ¿no? De juego, en el fulbito, ahí después, hablando de chicas, ¿no? Después de jugar al fútbol. Ahora, ¿qué aspectos de la sexualidad fueron abordados? Básicamente, como creo yo, en un casi 80% de varones es el coito, ¿no? Es el acto sexual, básicamente, eso es lo más abordado, creo, en los varones. ¿El coito o la iniciación sexual? La iniciación sexual, ¿no? Y ya cuando estás en la adolescencia y bueno, ya algunos han tenido la experiencia y bueno, comentan, ¿no? Comentan cómo es esa situación, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Adelante, Alfonso. Sí, profe, disculpe, es que estaba ya terminando una reunión de trabajo. Me parece muy interesante, profe, también sobre información en la parte sexual. Bueno, yo soy nacido en el 85, ¿ya? Me acuerdo que cuando era niño iba al colegio solo, en primaria, y me encontraba en los años 90 con los periódicos y todas las portadas estaban llenas de mujeres desnudas, ¿no? Los diarios chicha. Incluso comenzaron a salir diarios pornográficos, ¿no? Ahí a escondidas, ¿no? A expensas de los niños. Como todo niño es curioso y ve, pues, ¿no? Y pregunta, y una vez se genera una imagen inadecuada de lo que es la sexualidad, ¿no? Mujeres enseñando el trasero, ¿no? El machismo impregnado en el país, ¿no? Eso ha ido cambiando, y en la actualidad obviamente creo que los niños también aprenden más de sexo por el internet que muchas veces por los padres, ¿no? Eso en mi caso. Bueno, ese es mi aporte, profe. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más? Natalie. Uno de los casos también, profesor, que me hablaban en el colegio, en la secundaria, era sobre el método anticonceptivo, que era, me explicaban sobre el preservativo. Eso lo Para dieron que no en el tener colegio. embarazos, sí, para no tener embarazos no deseados. Ya. Ya. ¿Algún tema más? Se ha planteado los cambios físicos, el tema de la menstruación, el coito, la iniciación sexual, los métodos anticonceptivos, embarazos no deseados. El enamoramiento, profesor. ¿Ahí qué planteaban? Bueno, nos hablaban de del enamoramiento en sí, ¿no? De las consecuencias que podía generar, que podías terminar en un embarazo no deseado. Bueno, tenía una profesora incluso que hablaba sobre
que si no estudiábamos, ¿no? Íbamos a tener esposos o la vida de que tenían nuestras madres, o esposos que trabajaban pues cortando caña de azúcar, ¿no? Y eso pues no creo que nadie, bueno, ella decía, pues, ¿no? Yo no creo que ustedes quieran tener ese futuro, ¿no? Algo así. Ya. Ahora, no se hablaba algo así como de que, digamos, entender, bueno, que el enamoramiento en estas etapas se va a dar, claro, pero es bueno en todo caso ejercer un nivel de control, de regulación, o ya se iba por la cuestión de que era malo, tienes que estudiar, preocúpate por estudiar y tener un mejor futuro que tus padres, algo así, ¿no? Podría entender así. Claro, profesor. En este caso, la única profesora que nos habló sobre el enamoramiento nos lo planteó de esa manera, ¿no? Que si nosotros nos enamorábamos a temprana edad, ¿no? Porque nosotros estudiamos, las mujeres estudiábamos en las mañanas y los varones estudiaban en las tardes. Entonces ella decía, pues, ¿de quién se están enamorando? ¿Qué quieren? El compañerito de la tarde, ¿no? ¿Qué futuro van a tener? ¿No? Van a tener un cortador de caña más, ustedes van a estar como amas de casa, sin oficio ni beneficio, y van a seguir en esta pobreza, ¿no? Algo así. Es interesante la idea de cómo se puede reproducir la pobreza. Ya, muy bien. ¿Algún tema más? Profe, sí, creo que también la curiosidad en ese momento, ¿verdad? Precisamente de saber, ¿no? Saber el porqué de las cosas, lo digo de manera, por experiencia, ¿no? Por experiencia, como decía Gambini, ¿no? En un tiempo hubo periódicos o revistas que tenían mujeres desnudas y todo esto, y uno le llamaba la atención para saber sobre qué, o sea, por qué le llamaba la atención, porque es algo como instintivo, ¿no? Que tú te sientes atraído hacia eso, ¿no? Esa atracción. Y esa es la pregunta, la gran pregunta, pero ¿por qué me siento yo atraído si es algo nuevo, ¿no? Estoy pasando de la niñez a la adolescencia y es algo nuevo para mí. Al igual que hablamos de la televisión, ¿no? Porque también influye la televisión, hablando de estos canales para adultos y todo esto, ¿no? Ya. Que llama la curiosidad allí, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces tenemos estos aspectos que fueron más abordados. Y luego, ¿cómo les hubiera gustado que sea? Ya ahora con sus, no sé, 20 y tantos años, 30 y tantos años, 40 y tantos años. ¿Cómo les hubiera gustado que sea? O de repente para ustedes sí ha sido bien y si les ha permitido... Adelante, Alfonso. Bueno, profe, en primer lugar, sin tabú. Creo que estamos en una época donde, no sé, la humanidad se volvió a avergonzar de un tema tan sencillo como el sexo, ¿no? No sé, bueno, ese sería un punto, no se dejó participar a mis demás compañeros. Ya, muy bien. Muy bien, ¿qué más? Aparte, sin tabú. Profesor. Sí, adelante, adelante. Profesor, buenas noches. Sí, Profesor, adelante. bueno, bueno, mi papá ha sido, bueno, militar, ¿no? Yo lo que he visto más que todo en él a la hora, pues, de aconsejarme, porque yo soy la única mujer, ¿no? Porque yo tengo 3 hermanos, ¿no? Más que todo yo lo sentía a mi papá en miedo, creo, ¿no? Miedo de que me vaya a pasar algo, o no sé, es por eso de que tal vez no me decía las cosas como son realmente, porque inclusive a mí me decían, si te da un besito un chico, te vas a embarazar, ¿no? Eso me decían. Entonces, yo sentía eso, ¿no? Que mi papá más que todo era miedo, ¿no? Pero ahora, pues, definitivamente no se puede decir eso porque
todo lo que pasa, ¿no? En sí a mí más que todo me decían, tienes que cuidar tu cuerpo, que nadie te toque, que nadie te mire, todo eso, profesor. Pero sí me hubiera gustado de que sea más realistas, ¿no? Más realistas, eso, porque en verdad me decían como dibujitos, eso, ¿no? No sé, hasta la cigüeña me decían, profesor. Por Ya, eso, bueno, ya, muy gracias. bien, gracias. ¿Alguien más, por favor? Profesor, ¿puedo opinar? Sí, adelante, Marisa. Profesor, yo soy de la promoción 2019, Ya. ya, y pues ahora los profesores nos enseñan, diría pues, hasta nos indican cómo es que se debe tomar una pastilla. En el colegio, un día que una profesora nos pidió a uno de nuestros compañeros que lleven un preservativo. Y ya, Ya. pues, y la profesora estaba indicando cómo es que tenían que usarlo. O sea, me refiero a que ahora los profesores, o sea, ya nos especifican todo, se diría, no como antes, ¿no? Ahora ya nos enseñan, diría todo, hasta cómo usar un preservativo, como le dije, o sea, ya como para que ya no tengamos embarazos no deseados, ¿no? Y un día yo le estaba charlando con una prima, que mi prima tiene unos 38 años, y yo le comento, ella me dice que está mal que los profesores estén enseñando eso, cómo nosotros cuidarnos, ¿no? Y hasta que nos enseñen cómo vamos a tener relaciones. O sea, ella no malinterpreta, o sea, ella piensa que como nos enseñan a cómo usar una pastilla o un preservativo, ella piensa que, o sea, los profesores nos están diciendo que ya tengamos relaciones, ¿me entiende? Entonces ella me dice que está mal, pero se contradice a la vez porque me dice, me hubiera gustado que a mí también me enseñaran eso, pero, o sea, no tanto como lo están enseñando ahora, o sea, que son ya muy exagerados o algo así, pero al respecto, a mí me parece que, me parece muy bien porque mis padres tienen ya 50 años y ya pues, a mí la verdad que mis padres no me han hablado de eso, solo mi mamá sí, cuando era pequeña me decía que nadie me tenía que tocar mi cuerpo, en ninguna parte de mi cuerpo, ya, pero sí los que me hablaron más fueron mis hermanas mayores, ¿no? Y también, pues como le digo, los profesores más que todo. Es todo, profesor. Ya, muy bien, gracias. Gracias. Sí, entonces, como ustedes pueden ver aquí, bueno, en esta así pequeña, digamos, recogida de información a partir de sus propias experiencias, definitivamente, digamos, todavía sigue siendo la madre, en muchos de los casos, sobre todo en el caso de las mujeres, digamos, quienes son depositarias de una formación en sexualidad, ¿no? Habría que investigar cómo está ahora en padres ya más jóvenes, como diríamos, de la adultez temprana, ¿no? Padres entre 30 a 40 años, por ejemplo, cómo está ahora esta formación para ver. Y definitivamente, ¿no? Bueno, de repente aquí en la sala están involucrados estudiantes de varias generaciones, ¿no? Como decía, yo nací en tal fecha, yo nací en tal otra, ¿no? Y definitivamente hemos vivido también, pues, momentos de lo que involucra no solamente la educación entendida como una instrucción, ¿no? Sino también cómo toda la sociedad al final es educadora de sexualidad, ¿no? Como decía de unos compañeros, esas portadas, ¿no? Que
que cualquier niño puede acceder, ¿no? En un kiosco de periódicos, no solamente de esos diarios que proliferaron en la década de los 90, sino también de otras revistas que ya son de adultos, que inclusive también están presentes, ¿no? Entonces son elementos, ¿no? Y obviamente, si, de repente, si eso también sería materia para un poco ver cómo está ahora, ¿no? Los aspectos de la sexualidad que se abordan todavía siguen siendo algo así como que de repente para llevar una sexualidad más integral, una sexualidad también que sea parte de nuestro desarrollo, o una sexualidad que, digamos, de alguna otra forma prevenga los embarazos, ¿no? Ya sea antes o ahora. Claro, como decía su compañera, de repente sí es importante tener estos elementos ya más explicativos, ¿no? De los métodos anticonceptivos, de cómo usarlos. Y claro, eso también en un contexto, eso también hay que ponernos en el contexto. Como ustedes saben también, muchas veces el sexo, ya estamos hablando del sexo, ¿no? Ya también se ha convertido en una mercancía de intercambio, ¿no? Se ha convertido también en un nivel de, digamos, económico importante, ¿no? No solamente a través de la prostitución, sino también a través de otras prácticas o otros, si hablamos, por ejemplo, del cine pornográfico, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la literatura pornográfica. Entonces hay diversas formas también como ahora ha adquirido también el sexo ya un valor económico en la sociedad, ¿no? Entonces, y ese elemento está conllevando también a lo que un autor planteaba, como que la sociedad está erotizada, ¿no? Hay una hipererotización. Es decir, el ser humano es un ser erótico, un ser también que quiere disfrutar su ejercicio de sexualidad, y eso está muy bien, ¿no? Pero también hay que ver que hay contextos más macros, ¿no? En la cual se alienta también niveles, pues, de erotización, ¿no? De hipererotización, ¿no? Y que eso a veces puede conllevar a confusiones, ¿no? A niños, a niñas. Lamentablemente todavía los delitos de pedofilia, inclusive, bueno, hace unas semanas atrás o este año creo, capturaron a una pareja de esposos, ¿no? Que ellos mismos ofrecían a su pequeña para estas prácticas pedófilas y que comercializaban esos videos a escala internacional, ¿no? Entonces, digamos, también hay que ponernos ese contexto, no para, digamos, tampoco hacer, digamos, una especie de santa inquisición, ¿no? Sino hay que ver también que hay realidades que, digamos, a veces están presentes, y ahora con la virtualidad, pues, muchos adolescentes o muchas adolescentes a veces han caído también como parte, a veces, de este juego entre afecto y sexualidad, ¿no? ¿No? A veces estos intercambios que se han dado, no sé si apareció esa chica que hace unos meses atrás también fue al dentista en Miraflores, una chica que creo que conoció a otro chico en este juego llamado Dota, y bueno, creo que no aparecía, bueno, no sé si ha aparecido, ¿no? Pero hay esos elementos también, ¿no? Hay que ponerlos en la realidad, pero siempre buscando una sexualidad más integral, buscando una sexualidad también que promueva el bienestar de la persona y, bueno, si está en pareja, el bienestar de ambos también, ¿no? Entonces, eso es un poco también para ir viendo estos puntos en torno a lo que hemos ido desarrollando.